Ok, amados hermanos, después de haber pues hablado unos minutos y poniéndonos de acuerdo con el trabajo final, vamos a dar paso a lo que es ya la clase en sí. Y como es costumbre, pues vamos a tratar de elaborar y dar respuestas a algunas preguntas que yo tengo aquí, porque esta es parte también de la clase en la cual pues estamos tratando de conversar y dialogar. La intención que tenemos hoy es poder abarcar la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Y yo quiero que ustedes pues puedan responder estas preguntas. Desde lo que ustedes recuerden, desde lo que ustedes conozcan de estos libros, ¿sí? Ya ahí hemos ido viendo en otras clases anteriores otro tipo de libros, otro tipo de escritos, pero hoy nos toca ver estos cuatro. Así que por favor, dele respuestas a estas preguntas. ¿Cuál es el verso que le gusta más de la carta a los Efesios? ¿Cuál es el verso que le gusta más de la carta a los Colosenses? ¿Cuál verso le gusta más de Primera de Tesalonicenses? ¿Cuál es el verso que le gusta más de Segunda de Tesalonicenses? Ya les voy a explicar un detallito. Es importante que ustedes lo manejen con la carta a los Efesios, ¿verdad? Porque desde la introducción se le ha dado un título ahí, pero esa referencia no aparece en Efesios, sino en la carta a los Corintios. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho. Vamos a dedicar unos minutos para escuchar cuáles son sus respuestas a estas preguntas, ¿sí? Que vamos a dedicar unos 5 minutitos a darle respuesta a esas preguntas. Ok, ¿alguien ya terminó? Que nos quiera compartir sus respuestas. 3:13.
Okay. ¿Alguien que nos quiera compartir sus respuestas? 11. 10, 11 de... espera. Pastor, Vamos a ver, hermana Patricia, díganos. quemémonos. Quémense, muy bien. Que en el fuego del Espíritu Santo, ¿eh? Así es. Okay. Efesios 6:10, la armadura de Dios, que es completo para el cristiano. Es la más completa escritura que yo puede usar para toda clase de circunstancias. Okay. En Colosenses, un poquito, que se me enredó aquí esto. Colosenses 1:21, se lo voy a leer. Colosenses 1:21, para ir rápido. Ay, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Reconciliando con todas las cosas con el Señor, haciendo paz y porque Dios nos vino a esa reconciliación con Él por medio de su sangre preciosa y en la cruz de Cristo, ¿verdad? Okay. Lo otro es primera de Tesalonicenses 3:13. 3:13 dice, para que se haya firmado vuestro corazón irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Me encanta eso porque es la esperanza de que tenemos en Cristo, gloria, una esperanza que nunca muere, nunca muere. Y tenemos que ser irreprensibles y guardar la santidad lo más que podamos, es lo que nos recomienda, ¿verdad, Pablo? A los tesalonicenses, para que esa esperanza sea tangible en nuestras vidas. Y para todos los santos, dice, santificados. Okay. Y segunda Tesalonicenses 3:10. Segunda es 3:10. 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pues comer también sí, a lo físico y también la palabra de Dios, porque cuando hacemos la obra estamos comiendo de la palabra de Dios y nos estamos llenando de su Espíritu Santo y vamos fortaleciéndonos espiritualmente. Así lo tomo yo, pastor. Muy bien, muy bien. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Sí, mire qué fuerte, sí, fuerte esa afirmación. Eso es para mí también, pastor, yo lo tomo personal porque dice no juzgué y no critiqué y a veces caímos en eso. Sin querer queriendo, pero caemos, pastor. Aunque eso es todo. Algunos queriendo, como dice el chavo, ¿verdad? Bueno, eso que acaba de decir la hermana Patricia, ustedes se van a dar cuenta que las cartas que vamos a ver, los libros que vamos a ver hoy, tienen un contenido bien práctico, bastante práctico. Obviamente sí tienen temas doctrinales, soteriológicos, escatológicos, pero apuntan a esas cosas que pareciera en teoría que son muy terrenales, muy mundanas, como por ejemplo que no trabaje, no coma, dejen de andar en chismes, en murmuración, pero son elementos bien importantes que se van elaborando en estos escritos y desde el pensamiento paulino, ¿verdad? Y vemos que Pablo en su momento exhorta a las iglesias a las cuales van estas cartas a que no sean tan desordenados, ¿sí? Pero ahí vamos a ir avanzando un poquito más. ¿Alguien más que quiera compartirnos sus respuestas? ¿Alguien más? ¿Una persona más que nos quiera comentar? ¿Sí me escuchan? Escucho un ladrido. ¿Quién es? Diana. Sí. Ya, Diana, está bien.
Y en la número 1 le puse Efesios 5:11, vestidos de toda armadura de Dios para que podráis estar firmes en contra de las acechanzas del enemigo. En la número 2 le puse, permítame, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. En la número 3 le puse Primera de Tesalonicenses 4:13, que dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en la verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y en la última puse Segunda de Tesalonicenses, el 15 y el 16. Así que 4, 15, 16. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o por la carta nuestra, y el mismo Jesucristo, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Ok, excelente, Diana. Mire qué interesante lo que ustedes comentan, ¿verdad? En este caso, pues concuerda la respuesta de la hermana Patricia con lo que decía Diana, el tema de la armadura. Obviamente la armadura que Pablo se refiere ahí es una armadura de la época, ¿verdad? Daniel, que está en ese aspecto militar, no sé, de repente tal vez si ese texto se volviera a reescribir o se pudiera contextualizar a nuestro tiempo, pues sería otra figura militar, sería otro tipo de escritura, ¿verdad? Ya no se hablaría de una espada, sino tal vez de un fusil, qué sé yo, Daniel, no sé, de asalto, una AK-47. Yo no entiendo mucho de temas de armas. Pero el concepto básico es el mismo, pastor. Ok, ujú. Porque cuando habla del yelmo, pues usamos un casco de Kevlar. Ajá. Si hablamos del escudo, no usamos un escudo, pero andamos un chaleco antibalas. Ok. No andamos una espada porque ya no es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, por así decirlo, pero digamos, como usted lo decía, ya hay otro tipo de armas que vienen dando la función o el objetivo o el propósito del mismo. Sí, excelente, muy bien. Entonces, eso es importante porque, como les mencionaba el apóstol Pablo, utiliza elementos de su época. Tenía un profesor de destrezas de interpretación bíblica en Puerto Rico que decía: Pablo fue un hijo de su época, Jesús fue un hijo de su época. Como ya lo vimos anteriormente, Jesús utilizaba el tema de las parábolas, ¿verdad? Utilizaba el tema de lo cotidiano, la siembra, la cosecha, la semilla, la cultura de esa época. Pablo utiliza lo que es, por así decirlo, común en esa época. Acuérdense que en esa época el Imperio Romano era el que estaba predominando, ¿verdad? Y también había cultura helenística en el tema de los griegos, desde la filosofía y otros argumentos más. ¿Por qué es importante este ejercicio? Porque yo creo que cuando nosotros nos dedicamos un poco a reflexionar, a pensar, a hacer memoria, hay palabra de Dios en nuestra mente, hay palabra de Dios en nuestro corazón. Aquí yo no les puse la carta a los filipenses, ¿verdad? Pero hay un verso bien famoso en Filipenses 4:13, que ¿qué dice? Famosísimo ese verso. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gente, muy bien, muy bien. Ese verso es famosísimo, fíjense. Es famosísimo. Y déjenme decirles que incluso hay escritores que hablan un poco de coaching, de optimismo, de motivación, que hablan de ese verso, ¿sí? Obviamente no es de un contexto bíblico, pero lo que trata de demostrar es que cuando uno quiere hacer algo y tiene fe en algo superior, pues puede hacer muchas cosas, ¿sí? Pero es importante que todas esos versos, esa palabra, ese contenido que yo estoy seguro que está por ahí en nuestra mente, en nuestros corazones, nosotros lo vayamos reflexionando. Y qué bueno este tipo de ejercicios. Ok, vamos entonces ahora a ir un poquito más en concreto a la carta de los Efesios. Aquí hay un detalle, como yo les mencionaba, ¿verdad?
cuando uno estudia la carta a los Efesios, se puede dar cuenta que algunos le han dado algún tipo de título, voy a decir. Algunos le han llamado la epístola del tercer cielo de Pablo, pero es curioso porque si ustedes se fijan, la historia de Pablo hablando de un hombre que fue arrebatado, que fue traspasado a otro cielo, no está en la carta a los Efesios, sino que en la carta a los Corintios, especialmente en segunda de Corintios. Entonces, ¿por qué se le ha denominado la epístola del tercer cielo o la reina de las epístolas, por así decirlo? Porque se remonta desde todo el contenido de la carta, desde las profundidades de la ruina hasta las cimas de la redención. Ya ustedes van a ver cómo en estas cartas se empieza a hablar Pablo ya de manera más directa, más concreta, sobre los temas de la iglesia o de la iglesia, pero empieza a hablar también de la obra salvífica de Cristo a través del sacrificio en la cruz, de cómo Él redime la humanidad. Y van a ver qué interesante cómo Pablo va abordando esas cosas desde el punto de vista teológico, también eclesiástico. Entonces, por eso se le ha llamado la epístola del tercer cielo de Pablo, o la reina de las epístolas, no necesariamente porque el texto, la historia aparece en la carta a los Efesios, sino más bien en la carta a los Corintios. Ahora, esta carta también algunos han dicho que es el sumario, que es donde notamos el pensamiento del apóstol Pablo, ya con un poco más de experiencia, ya un poco más cancheado, vamos a decir, ya con un poco más de madurez espiritual, de madurez en la vida cristiana, porque habla de los grandes propósitos eternos de Dios para la raza humana. Esta epístola también, o carta, como también se le ha llamado, pues está repleta de pensamientos y doctrinas trascendentales, y pues también habla de lo mucho que Pablo hace énfasis en esa obra redentora de Cristo en el creyente. Hay un famoso padre de la iglesia, un hombre llamado Juan Crisóstomo, que era un excelente orador, un intelectual, que decía que en la carta de los Efesios, Pablo trata de plasmar muy bien sus pensamientos en cuanto a lo que Cristo hace en la vida del creyente por medio de la iglesia y otros elementos más importantes de la vida cristiana. ¿Dónde ubicamos nosotros la carta a los Efesios? Bueno, de manera general vamos a decir que Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia en aquel entonces, y pues ahí residía el oficial del gobernador, es decir, un personaje muy importante. Este estaba situado en un lugar privilegiado de ese lugar de lo que es el Mediterráneo, y era también un puerto de mucho tráfico y una importante vía de comunicación hacia la parte de Asia Menor. Un detalle que es importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que en ese lugar se le rendía culto a una famosa diosa, y esta diosa se llamaba la diosa Diana. ¿Y qué se hacía en este culto de la diosa Diana? Pues bueno, se le daba honor a esta diosa, y pues en Éfeso se había erigido o se había construido un templo donde la gente devota a esta diosa de toda Asia y el mundo entero iban a rendirle culto, y era una de las cosas que Pablo necesitaba advertirle a la iglesia en Éfeso de todo lo que es la idolatría y esta situación. Esta historia nosotros la podemos ver un poquito en el libro de los Hechos, haciendo una intertextualidad, porque este tema religioso le daba, por así decirlo, como un plus a este lugar. Era algo importante que de alguna u otra manera también en el aspecto económico, por temas de turismo religioso, vamos a decir, pues la ciudad tenía muchos visitantes y tenía también recursos económicos. Y eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Qué más? La paternidad literaria, ¿a quién se le atribuye? Bueno, como ya lo habíamos mencionado, al apóstol Pablo se le atribuye esta carta en la fecha del 60 al 62 después de Cristo, lo ubican algunos. ¿A quiénes escribió esta carta? A la iglesia en Éfeso.
Sin embargo, esta carta también es compartida con otras iglesias en ciudades del Imperio Romano. Se cree que esta carta circuló por varias otras congregaciones, no necesariamente la iglesia en Éfeso. Eso obviamente es una hipótesis, no está 100% comprobado. ¿Y dónde se dio esa, este tipo de escritura? Se dio pues en el encarcelamiento de Pablo, dicen algunos, cuando estuvo en Roma, y se cree que hay un famoso personaje ahí, Tíquico, no Kiko, ¿verdad? Sino Tíquico, que era colaborador de Pablo, llevó la epístola, es decir, él escribe estando preso, creen algunos, cuando estaba en Roma, y él le pide a este famoso personaje Tíquico que lleve la epístola. Eso se deduce por lo que dice el capítulo 6, versículo 21 al 24, que ustedes lo pueden ver con un poquito más de tiempo. ¿Cuál es el propósito de la carta de los Efesios? Y es como yo les mencionaba al inicio, con esas respuestas que ustedes dieron de los versos que les llamaba la atención de estas cartas. El propósito de la carta a los Efesios es fortalecer la fe de los creyentes mediante la explicación de la naturaleza y el propósito de la iglesia. Mire cómo Pablo empieza a elaborar desde su carta la importancia de la iglesia, la importancia del propósito que tiene la iglesia, cómo el tema de la fe se vincula con la vida en comunidad de la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia. Otro propósito importante es que Pablo trata de informar a los ancianos a tener cuidado, y esto tiene relación con lo que yo les decía, a tener cuidado de los malos maestros afuera y de los creyentes profesantes dentro que enseñarían cosas perversas. ¿Por qué Pablo dice que hay como maestros que enseñan cosas malas y creyentes también que profesan cosas perversas? Porque había un tipo de grupo de creyentes que creían que el sacrificio de Cristo no era suficiente, que tenían que hacer otras cosas, o como que minimizaban el sacrificio de Cristo. Acuérdese, Pablo está enfrentando una situación en Éfeso, con la iglesia en Éfeso, de idolatría, de tal vez un tema religioso bien interesante, y él trata de orientar a la iglesia por medio de esta carta. También trata de animar a amar tanto a Dios como a sus hermanos y a sus creyentes. Ya Pablo empieza a elaborar de una manera muy particular el amor a Dios, pero también el amor a sus semejantes. ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es la reconciliación cósmica, es decir, de todo por medio de Cristo, porque Pablo lo que establece, que lo vamos a ver un poquito más adelante desde otros puntos teológicos, es que en la carta de los Efesios incluso Dios reconcilia al ser humano con él mismo por medio del sacrificio en la cruz, y también habla de lo que es la unidad, la importancia de la unidad en la adversidad. Ya con las pruebas que estaba pasando la iglesia en Éfeso, los creyentes de esa época, Pablo trata de rescatar la importancia de la unidad cuando habla del cuerpo de Cristo y habla de otras cosas más. Entonces, ese es el propósito de manera particular sobre lo que es el propósito de la carta a los Efesios. ¿Cuál es el tema? La vida, el tema principal, por así decirlo, la vida llena del Espíritu en la iglesia. Es decir, en la carta a los Efesios, Pablo le da una importancia muy particular a la iglesia, y considera que Dios puede llenar a la vida del creyente en esa vida de comunidad, en esa vida de adoración, de enseñanza de la palabra, esa práctica de la fe en la iglesia. Hay pues algunos personajes que van a aparecer por ahí, pero hay un versículo que es muy importante. Y mire cómo los eruditos, los estudiosos han dicho que este es el versículo clave, por así decirlo. Es el corazón de la carta a los Efesios. Es el sentir de Pablo, o el sentir de Dios, donde Pablo lo transmite en este verso bíblico y dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y Pablo empieza a establecer esos puntos medulares, fundamentales, al decir:
hay un solo Señor. No hay otro Señor. Acuérdese, Éfeso estaba plagado de idolatría con la diosa Diana. Había seguidores de la diosa Diana, había idolatría. Entonces, Pablo trata de hacerle ver a la comunidad de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, hay un solo Señor. Hay una sola fe que ustedes deben de poner, no solo que no deben de poner en otros dioses, no deben de poner en otras imágenes, no deben de poner en otras deidades, sino en el Señor. Por eso hay una sola fe, hay un solo bautismo. Y mire cómo lo va estableciendo Pablo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, Pablo está diciendo, Dios es lo más importante, está por encima de cualquier concepto cultural en Éfeso, está por encima de cualquier tipo de idolatría, está por encima de cualquier tipo de doctrina de otra corte religiosa, vamos a decir, o corte religioso, porque Dios está por encima de todo eso. Aparecen, como le mencionaba, esas palabras claves que es andar y sus conjunciones respectivas, que es continuar en el espíritu, que es mantenerse en el espíritu, y aparecen algunos personajes claves. Obviamente hay varios nombres por ahí, pero los que sobresalen, vamos a decir que es Pablo, obviamente, pero también Tíquico. ¿Quién era Tíquico? Este era un colaborador cercano y confiable de Pablo. Es interesante porque cuando Pablo se refiere a Tíquico, él habla de que es el amado hermano, ¿sí? Es un fiel servidor al Señor. Esas son las características que nos da la carta de los Efesios de quién era este personaje de Tíquico. Pablo tuvo varios colaboradores, entre ellos y van a ver otros más adelante en las otras cartas que fueron, como sus manos derechas, que fueron como personas que estuvieron ahí para ayudarle a poder transmitir, llevar el mensaje que él realizaba por medio de sus escritos. ¿Cuáles son algunas características importantes que nosotros podemos ver en lo que es esta carta a los Efesios? Bueno, la primera es que se presentan varias figuras, como yo les mencionaba, bien interesantes, de la iglesia. Es interesante esa figura de la iglesia. Se habla del cuerpo, se habla del templo, se habla de un misterio, se habla del hombre nuevo, se habla de que la iglesia es la novia y se habla, como ustedes bien dijeron al inicio, de esa figura del soldado. Se presentan varias figuras, ya todas estas relacionadas con el concepto de la iglesia. Es decir, estos conceptos en la carta a los Efesios tienen relación con esa idea de iglesia. Se cree también pues que esto, como les mencionaba, esta carta se distribuyó a otras comunidades más para poder orientar a los cristianos. Número 2, hace hincapié en el propósito eterno de Dios y su objetivo para la iglesia, la cual era, por así decirlo, también una forma, un medio en el cual la gente podía ser edificada, podía encontrarse con Dios, podía ser transformada. Entonces, es importante la figura que hay de la iglesia en la carta a los Efesios. También hay otros temas más, como el tema del Espíritu Santo en la vida del creyente y otras cosas más que por temas de tiempo no las vamos a ver mucho. Es curioso porque en esta carta el escrito empieza con el amor en Efesios 1, 4 al 6 y en Efesios 6, 23 al 24 termina también con amor, ¿sí? Es interesante que del inicio hay esa idea del amor y termina el amor. ¿Qué nos dice esto desde la lógica? Que también es una carta, vamos a decirlo de esta manera, que demuestra la parte sensible y una parte tierna de parte de Pablo. Pablo también era muy paternal, ¿verdad? En ese sentido, lo pueden ver en otros escritos. Pero Pablo está demostrando esa parte afectiva en su escrito. Y pues en ese sentido, pues Pablo también demuestra eso.
Hay otro dato bien importante como una característica principal en la carta a los Efesios, y es que la palabra Cristo aparece 36 veces. ¿Ya? 36 veces aparece esta palabra, quiere decir que Cristo fue una parte fundamental y muy importante en la carta a los Efesios de parte del concepto teológico que Pablo tenía y quería transmitir a la iglesia de Éfeso. Ya tenía una intención bien marcada. ¿Cuál es la enseñanza teológica de la carta a los Efesios? Bueno, hay varias, podríamos decir, ¿verdad? Pero vamos a mencionar algunas. La primera es que enseña que un llamamiento santo exige una manera santa de vivir. En el pensamiento paulino, pues no existía lo que era la dicotomía, o se era creyente o no se era creyente, se era santo o se era inmundo. Y el tema de la santidad, pues se nota como una enseñanza teológica que exige una manera de vivir santa. Nadie puede ser santo si no tiene una manera santa de vivir. No se puede vivir en santidad con temas de pecado, con temas de desorden, con temas de vagancia, vamos a decir, porque en otros textos Pablo habla, como lo que decía la hermana Patricia, que eso lo vamos a ver más adelante en otra de las cartas, ¿verdad? Porque había gente que se fue al otro extremo, se volvió demasiado holgazán, demasiado perezoso, y dejaron de trabajar porque creían que el Señor ya venía. Pero en este caso, también Pablo habla de que la santidad es importante en la vida del creyente. La santidad es importante en la iglesia. Número 2, la iglesia debe andar en unidad, acuérdese. Pablo trata de plantear, de fundamentar la idea de la unidad y en novedad de vida, o sea, una vida nueva, que la iglesia se fortalezca en el Señor, y la armadura de Dios es sumamente importante porque, como ustedes bien lo dijeron al inicio, transmite esa idea de qué es lo que con lo que el creyente cuenta para poder resistir la tentación, pero la idea de una armadura también tiene que ver no solo con un aspecto defensivo, sino con un aspecto ofensivo también. Nadie utiliza una armadura solo para defenderse, sino también para poder atacar. De hecho, por eso la idea de la espada del espíritu y otras cosas más que aparecen por ahí, y ese es el texto por excelencia, ¿verdad? En la carta también de los Efesios, que habla de esa armadura. Número 4, enfatiza la unidad de todos los creyentes y ofrece alabanza por la bendición compartida en Cristo. La unidad en la carta de los Efesios de parte de Pablo es muy importante porque como que él trata de hacer énfasis, ¿verdad? La unidad, la unidad, la unidad. Ahora, llevando un poquito a la práctica, ¿cuál creen ustedes que es la gran problemática o cuál es el gran problema, sería la palabra, que tiene ahora la iglesia en general, ¿verdad? Por la cual no hay unidad, creen ustedes. ¿Por qué creen ustedes que no hay tanta unidad? ¿O por qué la unidad cuesta tanto? ¿Será normal? ¿No será normal? ¿Será que la iglesia es unida? ¿No es unida? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen? Vamos a ver, quémense. Buenas tardes. Sí, hermano. Yo pienso que no, bueno, y pensar, Sí. porque a veces se exige más en todo. Yo no digo que no, bien lo dice aquí Pablo, nos hace hincapié una y otra vez que la santidad es lo principal. Incluso la palabra lo dice que sin santidad nadie verá al Padre. Pero yo me voy más como siendo como hermanos, como creyentes, como personas que debemos demostrar el amor. No, es lo contrario, se exige más, también se exhorta, no con amor. Entonces siento que por eso la unidad se pierde el amor. Entonces pues siento que es por eso, pero no sé qué opinan mis compañeros. Bien. Muy bien, está bien, hermano, es su opinión, es válida, ¿sí? Gracias. Liliana y después Maggie o Alejo, no sé quién de los dos, pero Liliana. Yo creo, pastor, que a veces también no hay unidad porque a veces hay competencia en los ministerios.
en los ministerios que debemos de entender que a veces no entendemos más bien que somos un cuerpo y que todos queremos alcanzar la salvación que el Señor nos dio, pues, pero a veces envidiamos el ministerio de un hermano, el ministerio de otro, en vez de unirnos a la bendición de ese ministerio, de ese don que el Señor deposita en el hermano. Yo creo que eso es lo que nos hace también desunir y perder el enfoque a lo que vamos a la iglesia, a lo que nos manda el Señor, y nos enfocamos a veces en cosas hasta vanas, hermano, o sea, en estar criticando a los hermanos en vez de compartir las bendiciones los unos de los otros. Ya, muy bien. Sí, de acuerdo, hermana Liliana. A veces va por ahí el tema, ¿verdad? A veces nosotros tenemos esos diálogos con mi esposa, esas conversaciones, y créanme que yo he visto mucha gente que tiene esa actitud, como dice la hermana Liliana, ¿verdad? De competencia, la famosa inseguridad ministerial, ¿sí? Y miren, aquí tiene que haber un tema de llamado, ¿verdad? Un tema de llamado de parte de Dios. ¿Y por qué Pablo insistía tanto? Y miren qué curioso, porque Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, a los creyentes, sean unidos, son un solo cuerpo, ustedes son la novia. Pablo enfatiza mucho el tema de la unidad. Pareciera que cuando uno estudia la carta a los Efesios, estos hermanitos no eran muy unidos, ¿sí? Maggie y después Daniel. Bendiciones, pastor. Pues ya Liliana básicamente contestó lo que iba a decir, pero nomás quiero agregar de que sí es correcto todo eso. Muchas de las veces es la competencia y se nos olvida por quién hacemos las obras. Muchas de las veces es eso y uno mismo a veces dice, ay, pero ¿por qué a ellos sí les dejan o por qué les permiten a ellos y no a... Muchas de las veces hay cualidades y hay habilidades que unos tienen que otros no tienen, pero yo creo que cuando los pastores escogen a las personas, creo que ellos tienen un poquito más de entendimiento y ven los que deben de correr los ministerios, porque nada es fácil. Pero sí, Liliana está muy correcto en lo que ella dijo muchas de las veces, porque todos formamos el cuerpo, todos tenemos diferentes habilidades y creo que al unir las habilidades que cada quien tiene, esa es la unión, porque al final de cuentas todos tenemos que obrar para nuestro Dios, que está, y en unión es como vamos a ser más fuertes. Pero sí. Correcto, Maggie. Bueno, fíjense, Pablo utiliza la figura del cuerpo para entender la unidad en la iglesia, ¿verdad? Fíjense que es curioso con lo que ustedes acaban de decir. Reflexionaba en esto que dice Maggie. Si usted se fija, usted tiene un cuerpo asimétrico que hace una perfecta simetría. ¿Sí me va a entender? Si usted se fija bien, si no se ha visto al espejo, véase bien al espejo, ¿verdad? Usted va a ver que un ojo es más pequeño milimétricamente y otro es más grande. Los dedos de las manos, si usted se compara los dos dedos índices, se va a dar cuenta que son diferentes. Los dos son dedos índices, pero uno es más largo, tal vez más chato, no sé, qué sé yo. Un pie es más corto, otro es más largo, pero esa es la perfección. Y yo no sé si usted en algún momento ha llegado a la conclusión de decir, bueno, voy a llevar esto a otro campo, ¿verdad? Para explicar también el tema de esta idea. Que usted diga, esta parte de mi cuerpo no me gusta, no me gustan estos ojos color negro, me los voy a sacar, los voy a retirar. No me gusta esta nariz, no me gusta esta boca, no me gusta esta mano, me lo voy a cortar y la voy a desechar. No, al final, ¿qué termina haciendo usted? Digámoslo en el aspecto humano, usted termina aceptando aquellas cosas que no le gustan tanto de usted. Ya los que somos un poquito narizones, ¿qué vamos a hacer? Gracias a Dios, respiramos más que los demás, acaparamos más oxígeno, qué sé yo. Los que son, qué sé yo, más pequeños, los que son tal vez con alguna situación física,
aprendieron a aceptarse con eso. Y eso tiene que ver lo mismo desde la figura del cuerpo, desde el punto de vista teológico en Pablo, de que en la iglesia hay mucha gente diferente, y como dice el texto, porque tú eres mano, no te voy a decir que no te necesito, porque tú eres pie. Nadie dice eso, porque nadie aborrece su propia carne, su propio cuerpo. Lo que hace otra persona no lo puedo hacer yo, y vamos teniendo esa idea de cuerpo, ¿sí? Eso es muy importante. Daniel había levantado la mano, creo. Sí, pastor, bueno, las participaciones de ellas han estado muy acertados, pero bueno, quisiera agregar algo. Sí. Creo que podemos ver en la iglesia primitiva, que era una iglesia bastante perseguida, y que para poder resistir o subsistir tenían que permanecer unidos. No sé si Sí. nosotros hemos entrado en esa zona de confort, donde si ya oré por mí, por mis hijos, por mi familia, tranquilo, yo ya hice la oración, nadie visita al enfermo, nadie ve quién está en problemas. No nos ha hecho falta eso de como iglesia ser unidos, porque hemos estado acomodados, no hemos sido tan perseguidos como en aquella iglesia primitiva, como digo, que tenían que permanecer unidos o no subsistían. Sí, miren qué interesante eso que dice Daniel. Saben que se me olvida ahorita la fuente bibliográfica. Si no me equivoco, debe aparecer en uno de los 2 tomos de Justo González, donde había creyentes, como dice Daniel, que eran muy unidos. Es decir, si la iglesia estaba siendo perseguida y nosotros somos una comunidad y apresaban a Daniel, la iglesia era tan unida en el primer siglo que le decían unos cristianos a las autoridades: saque a Daniel de la cárcel y métame a mí preso, yo pago su deuda. Eran tan unidos que por ahí incluso alguien hizo una canción poética que dice que morían abrazados en la arena del circo romano. ¿Sí? Morían abrazados, morían amándose. Y Dietrich Bonhoeffer, un famoso teólogo, tiene un excelente libro, si no lo tienen yo se los envío, que tiene que ver con eso que dice Daniel, la vida en comunidad. Solo en comunidad, siendo unidos, nosotros nos convertimos en familia. Y de hecho, la Biblia dice que nosotros somos una familia de la fe, ¿o no? Utiliza esa figura. Mire qué interesante. ¿Alguien más levantó la mano aquí? Paloma y Diana. O Eleno, no sé quién de los dos. A ver. Amén, pastor. Sí. Yo también creo que también decía al principio de Efesios que se enfatizaba mucho sobre el espíritu, y creo que también hemos hecho como un lado lo espiritual, y a veces queremos hacer las cosas que nosotros mismos pensamos y creemos que son correctas, y no nos ponemos a pensar como qué haría Cristo en esta situación, o dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Queremos actuar conforme a nuestra propia, nuestro pensamiento o lo que creemos que es correcto. Entonces pienso que eso también hace que haya desunidad, porque no ponemos a que el Espíritu y que Cristo realmente sea el centro de cada cosa que hacemos. Sí. Mire, hay un misterio cuando usted estudia un poco más la teología, cómo desde la diversidad puede existir unidad, y la Trinidad es una figura teológica donde nos demuestra a un solo Dios que no se divide, que tiene los mismos atributos, funciones diferentes, pero sigue siendo el mismo Dios, ¿ya? Y eso es bien interesante, que nosotros lo podemos ver a nivel teológico. Paloma, ¿iba a decir algo? Sí, pastor, yo también estoy de acuerdo con la hermana Diana de que a veces se nos olvida ser más como Jesús, ¿no? Por eso también hay mucha desunidad, porque a veces se nos olvida ser como Él nos dio el ejemplo, ¿no? Estar aquí, y a veces como humanos nos guiamos más por nuestras emociones. Como dice el texto, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, una emoción puede llegar a lastimar o a dividir esa unidad, ¿no? Entonces, es por eso que
que en ocasiones no hay mucha unidad por lo mismo, porque actuamos más como humanos que como Jesús. De como a buscar un mal nuestro, seres humanos, de nuestra naturaleza. Ahora, y fíjense que solo hemos hablado del tema de la humanidad en Efesios. ¿Qué tal y por qué es importante este? Son cartas, son cartas pastorales, son cartas que se en esos lugares. Se está cortando, Ya, pastor. Sí, ahora está bien, ¿sí? pasamos. ¿Volvió? ¿Sí? Me Sí, indican ya. si está ya. Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, ahí sí. está, Ya, pastor. perfecto. Sí. Ok. Les decía que solo nos hemos metido en el tema de la unidad. ¿Qué tal si nos metemos en el tema de la santidad en la iglesia desde la carta a los Efesios? La pregunta: ¿nuestros miembros en la iglesia viven en santidad bíblica o en lo que creen que es la santidad? Es alejarse del mundo, que en Filipenses o aquí mismo, porque la gente se trataba de aislar, se alejaba del mundo. ¿Qué tal está la santidad en la iglesia hoy en día? ¿Será que es una santidad muy laxa, muy superficial, muy externa, tal vez, no temas internos? Y mire, la Biblia dice que nosotros tenemos la libertad de hacer lo que querramos, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, dice la palabra. Ahora, ¿qué es lo que nos conviene? Yo les recomiendo un libro de Josh McDowell que escribió hace tiempo que se llama ¿Es bueno o es malo? Miren, la santidad hoy en día es un tema de recuperar, y si usted se fija, en muchas iglesias ya no se habla de santidad. Hay iglesias que se han acostumbrado a pecado y han dicho, no, es que eso es normal. Ay, es que eso es normal porque él es hombre. Es que eso es, el pecado nunca va a ser normal. No es algo que debería pasar, lastimosamente así. Pero obviamente no temas profundos porque no tenemos tiempo, pero la carta a los Efesios, Pablo desde su pensamiento teológico nos dice, es necesario que tomen con seriedad y este llamamiento tan santo requiere también una vida. Alguien preguntaba por ahí en las redes sociales hace poquito que estaba viendo yo algunas cosas, viendo noticias. ¿Será que tenemos que renunciar a todo por seguir a Cristo? Bueno, eso dice la Biblia, eso dice el discipulado, el que quiere ser mi discípulo, tome su, sígame. Si alguien de los que está aquí o de los que va a nuestra iglesia quiere tener una vida light y quiere tener una vida relajada, sacrificio, el cristianismo es el lugar adecuado. Porque el mismo Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya yo que Cristo vivo en mí y lo que vivía en la carne ahora la vivo. Diferente, ¿ya? Es muy diferente. Eso en cuanto a la carta a los Efesios, y qué pena que no tenemos tanto tiempo para meternos a profundidad a otros temas ahí de la carta a los Efesios, pero esa es la enseñanza teológica. Habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. Se me quedaba sí, se me quedaba Cristo, mire qué interesante cómo Pablo lo pone. Me gusta. Pablo, desde su punto de vista teológico, el cuerpo de Cristo y la cabeza de ese cuerpo es la cabeza de la iglesia. Bíblicamente no es el pastor. La cabeza de la iglesia no son los seres humanos, es Cristo. Pero la iglesia es Cristo. Por las iglesias que son acéfalas, porque no es la cabeza. ¿Cuál cabeza? No es voy a decir, son cabeza, ¿verdad? Esa famosa novela. No está Cristo ahí como la cabeza, pero Pablo está diciendo, el cuerpo
es el cuerpo de Cristo y el mismo Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Cuando la iglesia entiende desde el pensamiento bíblico que es el cuerpo de Cristo y que la cabeza debe ser Cristo, la iglesia funciona bien. La iglesia funciona bien cuando entiende que es el cuerpo, que Cristo es la cabeza, ¿ya? Y eso es lo que Pablo nos deja ver. Vamos a la carta de los Filipenses, si nadie más quiere decir nada. Paloma tiene la manito levantada, no sé si va a decir algo o solo la dejo así. No, Paloma. Así la dejé, pastor. Lo A la siento. próxima. Ya, Paloma está bien. Vamos a la carta de los Filipenses. Decía al inicio de la clase, si están agotados, les tengo a hablar un poquito de lo que es la carta Filipenses. Pastor. Hola. Pastor, se está bien? cortando. Se está trabando mucho. Ok, déjeme ver, desconecto un par de dispositivos que tengo aquí tal vez por eso. Ahora sí me ven, me escuchan. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Creo que indica? sí. Sí, Ya, parece. perfecto. Ya, ok. Ya desconecté un par de cosas que tenía que conectar. Eso. Les decía entonces al inicio que porque vamos a hablar de la de los filipenses. La carta de los filipenses se considera comentaristas y estudiosos como la carta que es como de un tono de un canto. Lo que ese canto en su tono es un tono alegre, optimista. Se le ha titulado la carta de la alegría, la epístola de la felicidad, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra. Y bueno, algunas cosas que podemos decir de manera introductoria es que esta carta, más que las otras epístolas de Pablo, cartas de Pablo, revela la situación personal de él también, su historia, pero su afecto profundo y permanente por una iglesia que lo ama. Es decir, él se siente contento, él se siente bien porque la iglesia, los creyentes en Filipos, vamos a decir, reconocen su servicio al Señor, lo reconocen como apóstol, lo reconocen como instrumento de parte de Dios. Además, en esta carta, Pablo también nos permite ver un poquito más su corazón, ¿verdad? Esta epístola o esta carta, como dicen algunos, es muy novedosa porque también presenta lo que se ha llamado el himno sublime de Jesucristo cuando habla de la humillación y la exaltación. En esta carta Pablo trata como de llamar la atención a los que va dirigida a que tengan la mente de Cristo. Y Pablo lo hace desde el testimonio, porque él fue transformado también por ese Jesús, por ese Cristo. Y eso es lo que Pablo trata de transmitirle a la comunidad en Filipos, a la iglesia en Filipos, pero también Pablo trata de animarles a que en medio de las pruebas estén gozosos, que en medio de las dificultades crean que pueden hacer las cosas con la ayuda, con la fuerza del Señor. Por eso ese famoso verso de Filipenses 4:13, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo trata como de animar al creyente, trata de animar a esa comunidad en ese momento y en esa época a que, por así decirlo, vean la vida de otra manera, la vean con los ojos de la fe. Cuando hablamos un poco del tema histórico, pues vamos a citar que Pablo en su segundo viaje misionero llega a Filipos por primera vez. ¿Y cómo llega Pablo ahí? Yo no sé si ustedes recuerdan ese relato donde Pablo es motivado por la visión de un varón macedonio, el cual en la visión le decía que pasara por Macedonia, que fuera por Macedonia para poder ayudarles. Y pues en ese sentido, Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, viaja y va a lo que es en este segundo viaje misionero a Filipos para poder ayudar a esta comunidad. ¿Cuál es la paternidad literaria o a quién le podemos atribuir esta carta? Bueno, obviamente pues a Pablo. ¿Por qué? Porque refleja su personalidad, al menos en estos aspectos, ¿verdad? De ser determinado, de tener mucha fe, de ser un hombre de convicciones firmes. La fecha entre el 60 al 62 después de Cristo, lo fechan algunos los destinatarios a los cristianos de Filipos. Fíjense qué curioso,
estos escritos son para esas comunidades cristianas ¿ya? Esa gente que ya conoce del Señor, que ya de alguna manera pues ha caminado algún tiempo por la fe. El lugar se cree también que fue desde la prisión en Roma. Mire que se cree que Pablo estaba preso cuando escribe estas cartas. No se escribe tan cómodo desde una prisión, no se escribe tan alegre, tan motivado desde una prisión aparentemente, pero Pablo en esta carta, aún estando el preso, les anima a que estén contentos, a que estén felices, a que estén animados, porque ahí tienen fe en el Señor. ¿Y cuál es el propósito de la carta? Bueno, lo que busca Pablo es animarlos para considerar la mente de Cristo, y no solo el tema de la mente de Cristo, sino practicar la humildad. Pablo trata de instarlos, de animarlos, de motivarlos a seguir manteniendo ese espíritu de unidad y de disposición fraternal entre ellos, es decir, que se amen unos a otros. Y agradecer a los de Filipos las ofrendas, porque obviamente Pablo estaba recibiendo apoyo económico para para sus viajes y para proclamar el mensaje de salvación, ¿verdad? Pero Pablo está tratando de animarlos en ese sentido. ¿Cuál es el mensaje? Mire qué poderoso el mensaje de la carta a los Filipenses. Debemos de vivir siempre en el gozo de Jesucristo, sabiendo que en Él todo lo podemos. Yo les pregunto a ustedes, tomando en cuenta ese mensaje de la carta a los Filipenses, ¿qué cosa creen ustedes que es la que nosotros no podemos enfrentar teniendo al Señor? ¿Habrá algo que no podamos nosotros enfrentar con la ayuda del Señor? ¿Creen ustedes que hay algo? ¿Qué piensan? ¿Habrá una situación tan grande, tan catastrófica, tan terrorífica, tan brutal, que sobrepase vivir en el gozo del Señor? ¿Qué piensan ustedes? Que no. ¿No? Okay. Ahora, hay que hacerle justicia a este texto, porque es una medida muy alta, es una medida muy alta, y nosotros muchas veces somos muy acelerados, voy a decir, cuando estudiamos la palabra del Señor. Yo les pregunto, ¿será que nosotros siempre vivimos en el gozo del Señor, o a veces perdemos el gozo por las pruebas desde nuestra humanidad? Yo creo que humanamente a veces perdemos ese gozo. ¿Cuántas veces usted ha estado amargado en medio de la prueba? ¿Cuántas veces usted ha estado renegando en medio de la prueba? ¿Cuántas veces usted ha estado ansioso en medio de la prueba? ¿Cuántas veces usted ha estado inquieto en medio de la situación que vive? Y mire lo que le voy a decir. Usted tiene fe de que si se muere hoy, escúcheme lo que le voy a decir, porque yo estoy haciendo estos anclajes pastorales, porque las cartas son pastorales. Usted tiene fe, póngame una manito al que me diga, y así yo voy a saber que usted me está diciendo que sí. Los que están aquí, ¿ustedes tienen fe de que si se mueren hoy, son salvos y se van para el cielo? Póngame una manito los que crean que sí. A ver, Juan puso una manito, Liliana puso una manito, Norma puso una manito, Patricia levantó su mano, Reina no puso nada, Maggie no puso nada, Jesús y Cristal pusieron un dedito, Mana Gloria no puso nada, Pablo Michel no puso nada. Ya. Miren lo que la hermana Cruz sí puso una manito. Miren lo que les voy a comentar. Ustedes saben cuánta fe se necesita para creer que si ustedes se mueren hoy, se van para el cielo. Ustedes saben lo que están diciendo. Ustedes saben lo que están argumentando. O sea, ustedes tienen una fe brutal, enorme, pero les pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto tener esa misma fe con cosas más sencillas como pensar que Dios nos puede sanar de una enfermedad? ¿Por qué nos cuesta creer tanto que podemos llegar a fin de mes con los ingresos que tenemos? ¿Por qué nos cuesta creer que Dios puede cambiar nuestro aquí y nuestro ahora? ¿Acaso no se necesita más fe para creer que usted va a ser salvo
que para creer que Dios le va a ayudar a llegar a fin de mes o que Dios lo puede sanar de una enfermedad. Entonces yo le pregunto, ¿será que nosotros vivimos en ese gozo? ¿Será que para algunas cosas sí tenemos más fe y para otras no? ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Qué piensan? Para una cosa usted sí tiene toda la fe, que Dios que lo va a salvar, que usted va a ser salvo. Para la otra usted no tiene tanta fe. ¿Qué piensan? ¿Por qué será? Pastor, Yo, perdón. Yo pienso que Dios le da a cada una medida de fe y también dice que hay un don de fe. Y que si muchos de nosotros levantamos la mano es por fe. No es que ya lo hemos visto, no que ya lo hemos logrado, sino que por fe y en nuestra esperanza de gloria llegar a esa meta que Dios nos ha puesto. Luchando todos los días, perseverando, a veces con ánimo, otras veces con desánimo, a veces derrotado, como dicen, que caído pero no derrotado. Entonces, todo depende de que uno cómo tome las cosas en el instante, pero después uno recapacite y siga alentándose por medio de uno mismo. Sí. Ahora, sí. Es algo individual de cada persona y todo es por fe. Todo es por fe, pastor. Y mire, hermana Patricia, lo que usted dice es que cuando nosotros vemos el mensaje de la carta a los Filipenses desde el pensamiento paulino, debemos de vivir siempre en el gozo de Jesucristo. Ahora, hermanos, a veces nosotros no vivimos en el gozo, vivimos en el afán, vivimos en la tristeza, vivimos en la angustia, vivimos en la preocupación, vivimos en un montón de cosas, porque es que no es tan sencillo. Por eso se da cuenta usted que Pablo pone la vara bien alta. Yo le soy honesto, hay momentos en los cuales yo he tenido que hacer como los apóstoles, como los discípulos. Señor, auméntame la fe porque siento que con esto no me alcanza. Señor, ayúdame a salir de esta tristeza. Señor, ayúdame a salir de esta ansiedad. Y mire, solo estoy hablando de un par de cosas. Hay otras personas que viven siempre en el temor, ¿sí? Hay creyentes que de alguna manera pues no son creyentes, son increyentes, no creen que Dios puede cambiar sus realidades, no pueden cambiar sus situaciones, porque no es tan sencillo. ¿Ya? Vamos al doctor, nos dicen que tenemos que cuidarnos por un tema de salud, sí, está muy bien, pero eso no nos trae gozo, eso nos trae incertidumbre, nos trae preocupación, nos trae ansiedad, nos trae temor. O sea que el reto de Pablo no es tan fácil. El tema desde el mensaje en la carta a los Filipenses, vivan siempre en el gozo de Jesucristo. Es un reto para nosotros, es un reto para los creyentes de esa época, ¿ya? Entonces, no podemos tomarlo a la ligera. Vamos a ver un poquito más algunas cosas. ¿Cuál es el tema central? Bueno, tiene relación con esto, el gozo de vivir en Cristo. Y mire, si no me equivoco, déjenme ver si esto está un poquito más adelante. ¿Cuál es? Ay, Dios mío, aquí está, mire. Ay, mi madre. Aquí la cosa se puso pelúa. Se puso pelúa, esto como dicen en Puerto Rico. Mire, ¿cuántas veces usted ha dicho, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Le pregunto, ¿usted se quiere morir ahorita? ¿Quiénes de los que están aquí se quieren morir? ¿Acaso no está diciendo que es ganancia? ¿Se quiere morir? Yo no me quiero morir, hermana Pati, yo no me quiero morir, hermano Juan. Yo quiero ver mis hijos crecer. Yo quiero ser abuelo, yo quiero envejecer con mi esposa. Yo no me quiero morir ahorita. Pero se da cuenta el versículo clave en la carta a los Filipenses, ¿qué nivel es de Pablo? Que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De tal forma que preferiría morir, pero por causa del evangelio, dice Pablo, es necesario que me quede aquí en la tierra. Ay, amado hermano.
Es que cuando usted profundiza la palabra y la estudia ya un poquito, usted dice, ah, no, no, espérese, que esta cosa no es así nomás. ¿Sí? ¿Tendremos nosotros esa capacidad de decir, como dijo el apóstol en la carta a los filipenses, a la iglesia de Filipos, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero ninguno de nosotros se quiere morir ahorita? O póngame la manito el que se quiera morir. Yo no me quiero morir. No, no, yo toco tablitas. Yo quiero vivir muchos años, yo quiero envejecer, yo quiero ver mis sueños hechos realidad, yo quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis nietos, quiero ver mis generaciones. Y no es porque no creo que el morir no es ganancia, sí, pero discúlpenme el chiste con un poquito de humor negro, sí, pero es que esa ganancia yo no la quiero ahorita. Ahorita no, que me la tenga el Señor ahí, guardadita por unas décadas. Yo no quiero esa ganancia ahorita. Yo quiero seguir en esta tierra. Ahora, se da cuenta que el pensamiento del apóstol Pablo es un pensamiento bien potente, bien complejo, bien fuerte. ¿Por qué? Porque en un estadio desafía a la iglesia en Filipos a que vivan en el gozo del Señor siempre. Aunque haya plata, aunque no haya plata, aunque se esté enfermo, aunque se esté sano, vivan en el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice el texto, ¿sí? Pablo, desde ese versículo clave en la carta a los filipenses, dice, bueno, miren, pongan en perspectiva las cosas. Para nosotros los creyentes, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. O sea, llegar a ese punto es bien complejo. Igual en otros textos, no recuerdo ahorita el texto, si alguien lo encuentra, porque de tanta abundancia bíblica que es del pensamiento del apóstol Pablo, en una ocasión Pablo se atreve a decir, amados hermanos, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Ay, mi madre, mire, hay cosas en las cuales yo quisiera decirle a la iglesia, a mis hijos, sean imitadores de mí. ¿Sabe qué yo le digo a veces a la iglesia y a mis hijos? No, en eso no me imiten. Es más, en esas cosas, en algunas cosas, nunca jamás en la vida me imiten. No, eso yo corrijo a mis hijos, corrijo a la iglesia. En eso yo no quiero que ustedes me imiten. Yo no sé si usted puede decir tan, déjeme cuál es la palabra, tan abiertamente como dijo Pablo. Miren, yo no sé si los padres que están aquí pueden decir abiertamente a sus hijos, como dijo Pablo, imítenme a mis hijos, sean igualitos a mí. No. A veces uno como padre quiere que los hijos sean mejor. Yo no sé si los pastores que están aquí podrán decirle a su congregación abiertamente, tan de frente, imítenme a mí en todo, así como yo imito a Cristo. No. O sea, Pablo era osado, hermano. Pablo era otro nivel. Pablo era otra persona fuera de serie. Y eso es lo que Pablo está tratando de heredarle desde su pensamiento teológico y desde su mensaje a la iglesia de Filipos. ¿Cuáles las palabras claves? Ruego, conocimiento. Acuérdese que Pablo viene de una escuela tradicional de lo que es el ser fariseo, haber sido criado a los pies de los grandes maestros, los grandes rabinos y las circunstancias que vive el creyente también, pero en medio de todas las circunstancias mantener lo que es el gozo. ¿Cuáles son los personajes claves en la carta a los filipenses? Bueno, aparecen varios ahí. Obviamente está Cristo como el personaje principal que desde nuestra fe, pero aparecen otros personajes. Timoteo, que usted ya sabe un poco de él, pero hay varios nombres ahí que yo quiero darle solo unas pequeñas pinceladas. Hay un famoso Epafrodito, o Epafrodito es la palabra, se pronuncia de esa manera. ¿Quién era Epafrodito? Era un mensajero fiel y servidor de la iglesia. Esa es la característica de ese personaje. Aparece una tal hermana llamada Evodia. Yo no sé si esos nombres se los ponían de castigo a los hijos o porque qué raro ese nombre, ¿verdad? Evodia, y la otra se llamaba Sintique, ¿ya? Yo no sé si era castigo o qué, ¿verdad? Esos nombres tan raros. Pero ¿por qué sobresalen Evodia y Sintique? Porque en la iglesia en Filipos, estas dos personas, eran dos mujeres. Mire qué curioso, ¿verdad? Eran dos mujeres que eran peleoneras, que tenían bronca entre ellas, Maggie. Se disputaban los puntos de vista. Y es que las hermanas a veces son bien problemáticas. Bueno, no es cierto, los hombres también. De hecho, hay un estudio que dice
que los hombres son más chismosos que las mujeres, pero Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Yo no soy chismoso. Pero Evodia y Sintique, ellas tenían problemas porque tenían puntos de vista diferentes de cómo hacer las cosas en la iglesia. De repente, para darme a entender, Evodia decía, vamos a pintar la iglesia de color amarillo, y venía Sintique y decía, no, mejor pongámosle negro. Y había cuestiones de la liturgia, usted puede ver la historia ahí, ¿verdad? En la carta a los Filipenses. Y Pablo interviene en esta circunstancia, y Pablo las exhorta y les insta y les dice, miren, ustedes son parte del cuerpo de Cristo, cálmense. Yo estoy parafraseando la historia, ¿verdad? Y les dice, aprendan a trabajar juntas. Las dos sirven al mismo Señor. Déjense de cosas. Dejen de estar compitiendo, como decían anteriormente. Y esos son los personajes que sobresalen en la carta a los Filipenses, ¿verdad? Ahora, cuando vamos un poco a analizar las características principales de la carta, es una carta llena de ternura, calor y afecto. A pesar de que Pablo era una persona de temperamento colérico, lo describen así algunos autores, Pablo también tenía ternura en su corazón, ¿sí? También tenía ese afecto, esa cercanía, esa intención de relacionarse con las personas que leían su carta. De hecho, hay una idea muy importante en el sentido de las cartas que se me olvidó explicarles al inicio. La comunicación por medio de las cartas en aquel tiempo era muy, pero muy apreciada y muy valiosa. Para que usted comprenda cuál era la diferencia, cuando alguien le daba una carta a una comunidad o a una persona, se creía que la persona misma estaba ahí de cuerpo presente. Se manejaba el mismo respeto, como si la persona misma estuviera hablando cara a cara con el emisor y quien la recibía. En algún tiempo, obviamente, eso ya no sucede, pero antes las cartas no tenían desde el correo, desde lo cultural, esa connotación. Sí era importante lo que eran los telegramas, las cartas por correspondencia, pero nuestra cultura no reconocía con esa misma validez. Es decir, los escritos de Pablo, desde el punto de vista, desde las cartas, eran igualmente de importantes y valiosas y deben de ser respetadas como si el mismo Pablo, estaba ahí mismo de cuerpo presente, ¿sí? Esa era la idea de las cartas o de la literatura o de lo que se escribía por medio de las cartas en aquel tiempo, ¿sí? Entonces esta carta también pues está llena de ternura, de calor y de afecto. Obviamente sobresale desde la escritura, el gozo triunfante llena toda la carta. Pablo constantemente está motivando, ¿verdad? Está motivando a ese gozo en medio de las tribulaciones. Curiosamente, Pablo en esta carta, este es un dato bien interesante, no contiene citas del Antiguo Testamento. Pablo no cita nada del Antiguo Testamento en esta carta. ¿Qué más? Contiene uno de los pasajes cristológicos más profundos del Nuevo Testamento. Yo quiero que usted lo lea, al menos los primeros versos. Alguien que lea el capítulo 2, verso 5 de Filipenses. ¿Qué dice? Ese es uno de los versos cristológicos más potentes y más profundos de lo que es la cristología en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice ese texto, los primeros versos? El 5. Capítulo 2, verso 5 en adelante. Vamos a leer solo un par de versos. Lea el 5, Cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Excelente. ¿Sí? Hasta ahí. Usted puede seguir después la lectura hasta el 11. Eso en teología, ¿sabe cómo se llama? La kenosis de Dios. Es decir, el vaciamiento. Cómo Dios o Cristo se rebajó, se bajó a lo máximo, al nivel máximo para poder encarnarse, que el verbo se hiciera carne. Mira cómo lo plantea. Es que a mí Pablo a veces me vuela la cabeza cuando yo lo leo más detenidamente. Mire lo que dice Pablo en ese texto. Haya pues en vosotros, escribiéndole a la iglesia de Filipos, obviamente a la comunidad cristiana, a los cristianos hoy en día,
haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, que no se aferró a ser Dios. ¿Sabe que hay un escritor que habla que el eterno pecado del ser humano desde la antigüedad es el querer ser igual a Dios, desde el principio? Ese es el eterno pecado, es la eterna tentación, dice este escritor, el querer ser igual a Dios. Y lo curioso, que dice otro teólogo, el hombre siempre ha querido ser Dios desde el inicio, ser como Dios, pero Cristo nos da una tremenda lección de humildad, porque lo que él hizo siendo Dios fue que se hizo hombre. Mire qué poderoso ese principio teológico. Mientras el hombre quiso ser Dios, Cristo siendo Dios, se hizo hombre. Es decir, el ser humano teológicamente desde el inicio quiso buscar la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Cristo en su esplendor, en su divinidad, buscó la humildad y se humilló y se hizo hombre. Ay, Dios mío, ya mire, ya yo le estoy predicando, a mí me emociona. Y Pablo eso es lo que dice. Ese sentir, ay, Dios mío, ese sentir es el que debe haber en ustedes. Ay, ay, ay. La complica más Pablo a los filipenses. La palabra alegría de varias formas se repite 11 veces. 11 veces está esa idea, ese concepto, gozaos, ustedes pueden, todo lo pueden en Cristo. Así que cuando usted esté triste, vaya y estudie la carta a los filipenses. Y usted se va a dar cuenta con esa nueva óptica de cómo Pablo anima a la iglesia y al creyente a que se alegre, que disfrute su vida cristiana, que disfrute su fe en Cristo. Si bien es cierto, el camino es largo, el camino es difícil, pero es una vida de aventura, somos más bendecidos. Dios nos da más de lo que nosotros abandonamos por amor a Él, ¿sí? Ok, ¿qué más? Enseñanza teológica. Vamos a ver cuál es la enseñanza teológica en esta carta a los filipenses. La exhortación para acabar con toda murmuración y contienda en la iglesia. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Mire que hay gente que no es que habla en lenguas. Habla la lengua en la iglesia muchas veces. No son lenguas del espíritu, son otro tipo de lenguas. Pero parece que en esa comunidad estaba existiendo problemas de murmuración. Bueno, y mire, el tema de la murmuración es complejo. Es complejo porque afecta a la iglesia, pero afecta también a quien la practica. Y qué decir de las contiendas, como ya pues algunos de ustedes han hablado de eso. ¿Qué otra enseñanza teológica? El gozo de pertenecer a la familia de Cristo. De hecho, a la iglesia se habla de que es la familia de la fe, como les mencionaba. Número 3, entregar todo y llegar a convertirse en esclavo de Él. Ya, esclavos por amor, ¿sí? Número 4, tener el mismo sentir que hubo en Cristo, que es lo que hablábamos, que eso es un tremendo reto, es un tremendo desafío. Número 5, podemos alcanzar lo imposible si estamos en Cristo, obviamente, ¿verdad? Entendiendo el contexto del pasaje. No vaya a creer usted que puede volar como Superman y se va al 6º piso y quiere volar. No, discúlpeme, va a ganarse un viaje derechito al hospital si es que sobrevive, porque no todo usted lo puede hacer en Cristo. Ese todo está no es que está condicionado, está supeditado, está relacionado con un contexto. Ya es como cuando usted estudia el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay gente que dice, no, pero es que a mí me falta un carro, a mí me faltan un par de milloncitos. No. Es que lo que no le va a faltar es lo que dice el contexto del Salmo 23. ¿Ya? No es otra cosa. Entonces, el todo lo puede en Cristo tiene que analizarse en el contexto. ¿Ya? Hay cosas que usted no va a poder hacer. Jamás. Porque no tiene superpoderes. Porque usted no es una persona todopoderosa, pero ese todo lo puede en Cristo tiene un contexto, ¿sí? Y pues lo último es seguir a alcanzar aquello por lo cual nos tomó el Señor, que es decir, su llamado, su gracia. Perdón, ¿qué piensan con estas enseñanzas teológicas?
¿Qué hacemos, hermanos, para aplicar el consejo del apóstol Pablo para acabar con la murmuración en la iglesia? ¿Qué hacemos para nosotros imitar ese sentir que hubo en Cristo, que es tan difícil? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica, creen ustedes, en nuestras comunidades, a través de nuestra fe? ¿Cómo creen ustedes? A ver, opiniones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿alguna opinión? Pastor, Sí. creo que pues aplicar la palabra, como dices, ser hacedores, ¿verdad? Y no solamente oidores de la palabra, buscar más del Señor. Y mire, Diana, usted lo sigue complicando más porque eso es un reto. Es muy bien la opinión, Diana, muy bien. Miren, qué difícil hacer lo que Diana dice, y ese es el reto, hermanos. Por eso yo le digo, el cristianismo no es fácil, hermanos, no es fácil. Que lo han querido ver fácil o lo han hecho la y es otra cosa. Pero es que hay textos en la palabra que son bien difíciles de llevar a la práctica, como por ejemplo, ¿usted recuerda aquella famosa frase de Jesús en los evangelios? Amen a sus enemigos. Ay, hermano, qué difícil es amar a los enemigos. Ay, mi madre, discúlpeme, pero eso cuesta. Qué difícil, amado hermano, que cuando usted le dé una bofetada, usted tiene que poner la otra mejilla. Ay, no, usted lo que hace es que devuelve eso, ¿verdad? Qué difícil, amados hermanos. Miren, ¿quiénes están casados aquí? Pónganme la manito los que están casados aquí. Les voy a poner una bomba. Ya, pero los hombres, especialmente los hombres, de los hombres que están aquí, pónganme una manito los que están casados. Ay, ay, ay. Pero de los hermanos, Ya, ahí está. Algunos pusieron ahí, ¿verdad? Jesús, Heleno, los hombres que están aquí. Mire, hay un texto en la palabra que de hecho a mí me costó aceptar, hermano Juan. Jesús, a mí me costó aceptarlo. De hecho, me fui a estudiar el pasaje a profundidad para ver si no era un agregado en la Biblia, para tener excusa de no cumplirlo. Y es aquel texto donde dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y yo decía, no es posible que esto diga la Biblia. Y se entregó a sí mismo por ella. Y más lo estudiaba y más me lo complicaba. Porque cuando yo hacía el análisis, que cómo Cristo ama a la iglesia a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, yo decía, Dios mío, no, por favor, que esto sea un agregado, que esto no aparezca en los originales, que esto sea una mala traducción. Y para mi frustración, hermana Patricia, estaba en los benditos originales. Estaba como palabra inspirada. Yo dije, Dios mío, qué difícil me lo pone la palabra de Dios. Amar a mi esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a tal forma que lo crucificaron, lo traicionaron. Yo decía, mire, créame que yo me sentí tan mal delante de Dios porque yo dije, ¿qué tanto me falta a mí hacer lo que dice Diana? Ser hacedor de la palabra. Ser hacedor de la palabra. Después me reconcilié con el Señor. Yo creo que volví a nacer de nuevo ahí otra vez. Me reconcilié con el Señor y dije, está bien, Señor, es tu palabra. Yo no tengo nada que decir, nada más que obedecer. Como decía Pablo, aprende a ser esclavo de él. Si usted dice, Señor, no hay nada más que discutir. Pero es bien difícil, amados hermanos. Es bien, bien difícil, no imposible. Ok, déjenme ver si tenemos tiempo para ir a las otras cartas, porque me falta Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Miren, estamos un poquito enteritos, pero tenemos tiempo. Vamos a la carta de los Colosenses. La carta de los Colosenses, esta epístola es llamada así porque va dirigida a los creyentes en Colosa, ¿ya? Este era un pequeño pueblo que estaba en la provincia romana de Asia, a unos 160 kilómetros de Éfeso, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más adelante con algunos datos rápido. El marco histórico, ¿dónde se ubica? Esto se ubica entre los lugares claves que tienen que ver con Colosa. Están la Odisea
y Hierápolis. Eran ciudades importantes en lo que era toda esa zona. La paternidad literaria obviamente se le atribuye a Pablo, la fecha alrededor del año 61, el destinatario, la iglesia Colosa. Pablo sigue escribiendo a la iglesia, a las comunidades cristianas, ¿verdad? El lugar de escritura se cree que se escribió desde Roma. Algunos creen que pues todavía ahí Pablo estaba preso o estaba por salir. ¿Cuál es el propósito? Aquí lo que les mencionaba un poquito anteriormente. El propósito de Pablo al escribir la carta a los colosenses es denunciar y refutar las herejías. ¿Qué herejías estaban dando en ese tiempo? La iglesia cristiana en Colosas estaba luchando porque se creía que los rituales eran más importantes que el mero acto de tener fe. Es decir, la gente era salva por los rituales, por las formas en las cuales se hacían algunas cosas y no netamente por poner una fe en Cristo. Se creía en el ascetismo también. El ascetismo era una corriente filosófica que el ser humano se alejaba de la sociedad, se iba al desierto para no contaminarse y se alejaba del mundo. Y eso Pablo trataba de contrarrestarlo, es decir, de corregirlo, porque el objetivo no era que en ese momento la comunidad, los cristianos, salgan del mundo, sino que sean sal y luz, como lo dijo Jesús, y lo otro es que puedan ser embajadores de Cristo también, como lo habla en otro texto. Pero los creyentes querían alejarse del mundo, querían irse para el desierto, no querían relacionarse ya con las personas comunes y corrientes. Existía otro tipo de herejía también, que era adoración a los ángeles, que era un tipo de idolatría, ¿verdad? Y el menosprecio de Cristo, es decir, Cristo no es suficiente para salvarnos, tenemos que hacer otras cosas, tenemos que sumar rituales, tenemos que separarnos del mundo, pero Pablo trata de demostrar que Cristo es suficiente para salvar al ser humano. Que otro propósito Pablo busca para comunicarle a la iglesia en Colosa o a los colosenses, trata de instruirlos en la verdad y alertarlos de los peligros de regresar a los vicios paganos, ¿sí? Es decir, como lo hemos hablado en el pensamiento paulino, si ustedes son rescatados del mundo, no tienen que ser como el mundo. Hay un teólogo, Speyman, que habla desde un libro que se llama Teología Reformacional, que dice lo siguiente: la iglesia es rescatada del mundo para poder ir a rescatar después al mundo por medio del mensaje de salvación, por el querisma, es decir, la proclamación del evangelio. Pero la iglesia no es rescatada del mundo para quedarse fuera del mundo, sino que es enviada nuevamente hacia el mundo para rescatarlo como instrumento por medio de Jesucristo y del mensaje salvífico. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. ¿Cuál es el mensaje? Pablo trata de poner como superior a Cristo, en cuya suficiencia los creyentes están completos, ¿ya? Los creyentes están completos en Cristo. ¿Cuál es el tema? La supremacía y la suficiencia de Cristo. ¿Cuál es el texto clave? Aquí lo tenemos en Colosenses 1:18, y él es la cabeza del cuerpo. Vuelve Pablo a repetir ese mismo argumento, como lo ha hecho anteriormente. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, él es el primogénito de entre todos los muertos, para que en él se tenga toda preeminencia. Palabras claves: sabiduría, conocimiento, inteligencia, plenitud, fe y Cristo, obviamente, como esa conceptos clave. ¿Cuáles son algunos personajes? Este es el famoso Epafras, Timoteo, Tíquico aparece otra vez por ahí, un tal Onésimo, Aristarco, y hay unos nombres medio raros, pero le doy datos solo de algunos de ellos. ¿Quién era Epafras? O Epafras, dependiendo cómo lo pronunciemos. Este Epafras era una persona, era un hermano que constantemente oraba por los creyentes, pero él oraba de una manera particular, que es lo que sobresale, al menos de los personajes que están aquí, porque Epafras oraba para que los creyentes de Colosa maduraran en la fe. Ellos se afirmaran en la fe.
Hay otro por ahí que es Marcos, que fue un colaborador que describe el texto que era útil para Pablo, ¿sí? Hay otro por aquí, si no me equivoco, este tal Demas. Ninfas es un lugar, ¿verdad? Este no es un nombre, este era un lugar. Demas era un compañero que abandonó a Pablo por amor al mundo. Es decir, él era un colaborador de Pablo, él era creyente, pero Demas amó al mundo y abandonó a Pablo y abandonó su fe. Y así usted puede, tal vez con tiempo, buscar cuál es la característica principal o por qué son los personajes claves en la carta a los Colosenses. No tengo tiempo para que los veamos todos y de hecho nos faltaría pues tiempo para mencionar algunas cosas de todos ellos, pero esos son algunos de los que sobresalen, de los cuales yo les puedo dar alguna referencia. Algunos son otros lugares, como les menciono, Ninfas, la Odisea es un lugar, Hierápolis y todas otras cosas que aparecen por ahí son lugares y aparecen los nombres. ¿Cuáles son las características principales de los colosenses? Bueno, en primer lugar, presenta de manera más completa o defiende más a cabalidad el reino universal de Cristo. Ya está haciendo una apologética, vamos a decir, con ese tipo de argumentos. Tiene un tono combativo, lo que le menciono ya es una carta ya un poquito más fuerte en cuanto al sentido apologético, porque él está tratando de refutar, de contrarrestar todas esas herejías que ya vimos, el ritualismo, el tema del ascetismo, el tema de la adoración a los ángeles, el tema de la insuficiencia de Cristo para completar su obra salvífica en el ser humano. ¿Qué otro? El lenguaje y contenido se asemeja más a Efesios, ¿ya? Puede haber alguna similitud. Y también afirma con fuerza la plena deidad de Cristo, es decir, Cristo es Dios, Él es el único Dios. Eso está en Colosenses 2:9. Y tiene uno de los más exaltados pasajes del Nuevo Testamento acerca de su gloria, que ustedes lo pueden buscar después ahí con un poquito más de tiempo. ¿Cuál es la enseñanza teológica de la carta a los Colosenses? Bueno, la primera, en Cristo estamos completos. No se necesita más nada. Cristo es lo que el ser humano necesitaba, el hombre necesitaba para cambiar de estado, pero también para complementarlo a él como criatura. ¿Por qué? Porque la relación del creador con la criatura ya hubo un puente de reconciliación por medio de Cristo. También sobre la divinidad de Jesús, algunos creían que Jesús no era Dios, que Jesús no era divino, que Jesús era más un personaje común y corriente, pero Pablo trata de defender esa divinidad de Jesús, es decir, él era humano, pero también era el Hijo de Dios, también era divino. ¿Qué más? En Cristo, Dios está perfectamente manifestado, que en él reside toda la plenitud de la deidad y que en él está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, Cristo es igual a Dios y Dios es igual a Cristo. No hay contradicción alguna en esa parte. Vamos a ir rapidito a 1 de Tesalonicenses y a 2 de Tesalonicenses por temas de tiempo. Ok, cuando hablamos de la epístola de los 1 de Tesalonicenses tenemos que hacer esta mención. Esta epístola lleva el nombre del lugar al que iba destinado, a Tesalónica, o como en su momento se llamó Termai, o sea, se cambió el nombre ahí, que quiere decir fuentes calientes. En el 315 a.C. hay un personaje que se llamaba Casandro, que había reedificado la ciudad, y fue él el que le cambió el nombre de Termai a Tesalónica. El nombre de su época, quien era hija de Filipos de Macedonia, o sea que se le puso el nombre en honor a una hija, ¿sí? A una persona. Cuando hablamos del marco histórico, bueno, Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica a inspeccionar la iglesia en ese momento, y Pablo pues se dice que se fue a Corinto a supervisar las otras obras que había por ahí. ¿Cuál es la paternidad literaria? Bueno, se le atribuye al apóstol Pablo. La fecha el 50 después de Cristo, los destinatarios, acuérdense, la iglesia, siempre la comunidad de Tesalónica, el lugar de escritura, se cree que desde Corinto Pablo está escribiendo esa carta. ¿Cuál es el propósito? Consolar a los creyentes en medio de la persecución. Como algo que decía Daniel, la iglesia
fue perseguida, pero trata Pablo en Tesalonicenses darles esperanza y consuelo en medio de esa tribulación. Otro propósito es consolar con respecto a la partida de algunos de los seres queridos que habían muerto en la fe. Es curioso porque en esta carta Pablo empieza a trabajar un poco ese tema de las pérdidas. ¿Ya? Interesante, cosa que no lo hacía en otras cartas. Pablo empieza a tratar como de darle consuelo, y ese elemento es muy importante porque desde nuestra pastoral, desde nuestro quehacer como iglesia, nosotros necesitamos ser agentes de consolación ante aquellas personas que pierden un ser querido. ¿Sí? Mire que a veces nosotros, ¿qué decimos, amados hermanos? Con poca sensibilidad, con poca empatía, y voy a decir esto con mucho respeto, hasta con poca sabiduría. ¿Ya? Cuando alguien muere, él ya está mejor. ¿Ya? No es que ya no está sufriendo. Y puede ser cierto, no digo que no, pero el tema es, solo aquel que ha perdido a un ser querido sabe lo doloroso que es. ¿Sí? Muchos dicen, mire, que el Señor sea tu fuerza, que el Señor te permita sonreír en medio de la dificultad. No, hay momentos en los cuales nosotros necesitamos llorar a nuestros seres queridos. Hay momentos en los cuales necesitamos consolación, y eso es lo que Pablo empieza también a dar esas pinceladas en este tema de las pérdidas. Daniel levantó la mano y creo que alguien más, no sé. Diga, Daniel. Sí, pastor. Con respecto a esto, Uh-huh. había leído un libro del doctor James Dobson que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Sí. Y habla bastante de esto, de lo imprudentes que a veces somos los cristianos, queriendo llevarle a una persona que está en duelo, dizque palabra de Dios para consolar. Y daba un ejemplo de un pastor que la hija de él había perdido una pierna. Entonces el pastor se quejaba de ello, y vino otro y le dice, hermano, no te sientas mal, esa es una prueba que Dios te ha puesto porque va a hacer crecer tu ministerio. Entonces dice la respuesta del otro pastor fue, entonces significa que para que mi ministerio siga creciendo, mi hija va a tener que perder todas sus extremidades o quizás tenga que morir. O sea, para dar un ejemplo, que a veces creemos que vamos a llevar una palabra de consolación y diciendo que Dios me lo dijo, y tal vez estamos siendo imprudentes. Sí. Muy de acuerdo, Daniel. De hecho, hermanos, ¿cuántas veces, bueno, yo he escuchado eso, ¿verdad? Y de repente también una vez lo ha dicho por falta de sabiduría, de conocimiento. A veces cuando se dicen esas cosas, como Daniel lo menciona, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. Ay, mi madre. Y de repente esa persona murió en un accidente, aplastado. De repente lo mataron los pandilleros en Honduras. Si no, pregúntele a Daniel cómo está eso de la delincuencia allá. Lo secuestraron, lo violaron. Dios sabe lo que hace. Ay, mi madre. Peligrosas esas cosas, ¿verdad? O tal vez como cuando nosotros decimos de manera muy a priori, ¿verdad? No, mire, hermano, tranquilo, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mire, yo le soy bien honesto. Yo no tengo problemas con el texto cuando el texto dice que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Pero mira, hermano, a veces la voluntad de Dios para mí no es nada agradable. Es desagradable más bien en algunos momentos, porque atenta a mi carne, porque esa voluntad a veces es compleja. Después puede ser que yo, desde que procesé la situación, o como dice Daniel, entiendo las cosas, se vuelve agradable. ¿Por qué? Porque Dios, como el mismo texto dice, ¿verdad? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestra mente y nuestros corazones. Pero mire que Pablo en esta carta empieza a elaborar ese tema de tener un duelo saludable. Y mire cómo lo elabora Pablo en el capítulo 4, a darle consuelo. No explicar las cosas, sino a darle consuelo a aquellos que han perdido sus seres queridos desde la esperanza. Creo que alguien más levantó la mano, ¿o no? Hermano Juan, ¿iba a decir algo? No, sí. Le entra, no le entra, se quema, no se quema. La hermana Patricia también. Hermana Patricia, díganos.
Sí, justamente le iba a preguntar cuál es la manera más correcta de consolar a las personas que están en duelo. Pero Sí. parece que es esa que acaba de mencionar, ¿no? Sí, mire, varias cosas aquí entran en juego, hermana Patricia. Lo primero es, lo que nosotros debemos hacer es practicar lo que es el don de la presencia, ¿sí? El don de la presencia, que hay un escritor cristiano que es de apellido Newman, que dice lo siguiente: el don de la presencia comunica más y consuela más que las palabras, ¿sí? Hay gente que cuando tiene una pérdida se va a acordar quién estuvo y quién no estuvo en los momentos difíciles. Pero mire, se han hecho encuestas, investigaciones para sustentar esto que voy a decir. Hay personas que se les pregunta, ¿recuerdas lo que te dijo fulanito? ¿Recuerda lo que te dijo fulanita en el funeral o cuando falleció tal persona? La gente no se acuerda qué le dice, porque están en un estado de shock. Pero ¿sabe que sí se acuerdan? ¿Quién estuvo y quién no estuvo? Entonces, desde la presencia, desde la cercanía, usted comunica diciendo, aquí estoy, sin decir nada, ¿ya? Lo otro es de qué manera uno puede acompañar a la gente de una pastoral o de un punto de vista espiritual, ministerial, poniéndose a disposición de la persona en lo que necesite. Mira, aquí estoy, lo que tú necesites, tranquilamente puedes pedir, lo que tú consideres, ¿ya? Y lo otro, en vez de empezar a decir cosas como dice Daniel, que cita este libro, que yo se lo recomiendo, de hecho fue uno de los primeros libros que yo leí, sacaron una versión de bolsillo por ahí hace tiempo, y hay un montón de testimonios ahí, incluso de unos misioneros que negaron su fe y los mataron, otros defendieron su fe y se libraron de la muerte. Y todo. Hay un montón de cosas bien interesantes en ese libro que dice Daniel. Hay un capítulo que a mí no se me olvida que se llama Superando la barrera de la traición, y es cuando yo estoy 100% convencido que Dios va a obrar a mi favor y Dios obra de acuerdo a su soberana voluntad. Yo me siento traicionado. Es decir, yo oré para que Daniel, Dios lo sanara porque tenía una enfermedad, pero Dios no lo sanó. Y como Dios no lo sanó, yo me sentí traicionado. Es uno de los capítulos de ese libro, la barrera, Superando la barrera de la traición, creo que se llama. Yo hace años leí ese libro, muy bueno, Daniel, buena referencia. Entonces, hermana Patricia, de esa manera se puede acompañar a la gente. Y tal vez en otro momento, ¿verdad? Se puede hacer también un taller, una conferencia para hacer lo que dice Daniel. ¿Qué se debe de decir y qué no se debe de decir? Ahora, yo le dejo el dato ahí, hermana Patricia. Cuando Job estaba sufriendo, todo estaba bien hasta que sus amigos empezaron a abrir la boca. Ahí se fregó todo. Ahí se fregó todo. Porque a veces es más importante tener la presencia y la cercanía nuestra que decir muchas cosas. Sí, Daniel, y después Juan. Con respecto a este tema, pastor, leía la vez pasada del que aplicaba la fórmula de las 3 P, que era presencia, como usted lo dijo, permanencia y perseverancia. La presencia es estar ahí. Es que se me vea, es que se sienta que yo estoy ahí. La permanencia es llegar y quedarme y ponerme a la disposición, como usted lo dijo. Que se vea de que yo estoy disponible, que se vea que en el momento que se me necesite yo estoy. Aunque no diga nada, pero yo estoy ahí. Y otra es la perseverancia, que es el momento donde esa persona a veces hasta puede rechazarme, no quiere verme, pero yo sigo ahí, yo continúo ahí. Y esa persona, tener a alguien ahí, aunque en esos momentos de, como usted dice, está en shock, pero yo permanezco ahí y persevero al lado de esa persona que está en esa situación. Excelente, muy buen modelo ese, Daniel. Bueno, hermana Patricia, ahí tiene un modelo bien práctico, me parece lógico y coherente. ¿Sí? Amén, pastor. ¿Sí? Ok. Gracias. Vamos rapidito, sí, vamos rapidito a ver dónde me quedé aquí. Primera Tesalonicenses, ya hablamos de la paternidad literaria, el autor apóstol Pablo, la iglesia tesalónica. ¿Cuál es el propósito? En Primera Tesalonicenses, consolar a los creyentes en medio de la persecución, también consolar con respecto a la partida de los seres queridos. Lo otro es corregir el error de no querer trabajar, el que decía la hermana Patricia al inicio. Pero es que miren, en la iglesia
de Tesalónica o con los tesalonicenses sucedía algo bien particular. Es que los creyentes de esa época no querían trabajar porque decían, ¿para qué vamos a trabajar si el Señor ya viene? Mejor estemos tranquilos esperando que el Señor venga. ¿Para qué nos vamos a esforzar? De hecho, hay un escritor que dice que cuando nosotros encontramos aquellos versos en el libro de los Hechos que tenían todas las cosas en común y vendían las cosas, sí era porque eran generosos, pero era porque los apóstoles creían que el Señor ya venía rapidísimo, venía el día siguiente. Y en Tesalónica los creyentes de esa época, de esa comunidad, creían lo mismo. Si el Señor va a venir, ¿para qué vamos a trabajar? Y mire que esa corriente filosófica se introdujo en la iglesia durante mucho tiempo. ¿Para qué vamos a estudiar si ya viene el Señor? ¿Para qué vamos a tener casas si en el cielo tenemos mansiones celestiales? ¿Para qué voy a hacer esto si allá yo no lo voy a necesitar? Y eso es un punto bien irresponsable, porque mientras estemos en esta tierra, tenemos que trabajar porque si no, no comemos. Tenemos que ser sabios para ahorrar, para prevenir cosas, si no nos va a llevar la que nos trajo, como dicen por ahí. Pero Pablo estaba tratando de corregir eso. Miren, no, miren, tienen que trabajar, tienen que, mientras el Señor regrese, que los encuentre trabajando, pues no que los encuentre en haraganerías, como holgazanes, como que no están haciendo nada sin oficio ni beneficio. Y eso es lo que Pablo trataba de corregir en este punto. ¿Qué más? ¿Cuál es el tema? Aquí ya empieza a elaborar Pablo, ya de manera más clara, voy a decir, el tema escatológico. Pablo empieza a hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Texto clave, porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire cómo Pablo empieza a elaborar ya temas escatológicos. ¿Sí? Palabras claves: evangelio, fe, amor, esperanza. Personajes claves, ahí están Pablo, Timoteo, Silas, o como se le conocía en aquel entonces como Silvano. Características principales. Está entre los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribió, como yo le mencionaba, hace ya varias clases anteriores. La primera epístola del apóstol Pablo. Se debe leer como la carta de seguimiento a los nuevos convertidos porque necesitaban ser adoctrinados, necesitaban ser formados y madurar en la fe. ¿Qué más? Contiene pasajes sobre la resurrección de los santos, que estos cuando están en Cristo y Él venga a arrebatar a su iglesia acerca del Señor, van a resucitar. Parusía significa segunda venida o venida del Señor, ¿sí? Eso es lo que significa lo que es la parusía, en términos generales. Lo último aquí en esta parte de las características es cada uno, mire qué curioso este dato. Cada uno de los 5 capítulos que tiene hace referencia al retorno de Cristo y su importancia para los creyentes. Eso está en capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 7 y 3. Es decir, en 1 Tesalonicenses, el tema de la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, es una constante desde el tema escatológico. ¿Cuáles son las enseñanzas teológicas? Dios el Padre es revelado. Dios se revela como Padre. Cristo también es revelado y el Espíritu Santo está en acción. Y es importante porque en este punto también Pablo habla de la responsabilidad pastoral, es decir, la responsabilidad que tenemos todos los pastores de poder enseñar y guiar al redil, guiar a las ovejas. ¿Ya? Segunda de Tesalonicenses anda casi por lo mismo en algunos datos, obviamente con sus propias variaciones. Digamos que con temas de introducción vamos a decir lo mismo en cuanto a lo que es el tema geográfico. Ahí pues sucede un poquito algo diferente y es que mucha gente de la iglesia estaba confundido de la segunda venida de Cristo. Y Pablo pues empieza a elaborar una explicación de cómo se podía dar esta situación. La paternidad literaria, pues obviamente el apóstol Pablo, la fecha entre el 50 y el 51, los destinatarios son los mismos, la iglesia de Tesalónica, el lugar el mismo en Corinto, y el propósito es corregir, ¿verdad? Lo que les mencionaba, esa interpretación errónea de que cuando sucediera la segunda venida de Cristo y exhortar a los creyentes que volvieran a sus trabajos, porque no querían hacer nada los creyentes.
Querían estar solo esperando la segunda venida, pero Pablo les dice, miren, no, las cosas no son así, tienen que estar ocupados, tienen que esperar el tiempo, tienen que esperar el momento, y eso es lo que Pablo está tratando de corregir, y hace relación a la segunda venida de Cristo también. ¿Cuál es el texto clave? Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Por qué Pablo introduce la paciencia de Cristo? Porque para esperar la segunda venida de Cristo se necesita paciencia. Si no, mírenos a nosotros. Seguimos esperando que Cristo venga nuevamente en esa segunda venida. El mensaje, la exhortación a mantenerse ocupados para la venida de Cristo, es lo que le mencionaba, la segunda venida o la venida de Cristo. Que el Señor los encuentre trabajando, pues que no los encuentre holgazaneando, que no los encuentre como vagos, sino ocupados, ¿verdad? Eso es importante. Palabras claves: día del Señor, exhortación. Apostasía es apartarse del camino, abandonar la fe, y también tener el valor adecuado para lo que es el trabajo. Personajes claves: Pablo, Silvano y Timoteo. Características principales: contiene uno de los pasajes más elevados del Nuevo Testamento acerca del desenfreno de la iniquidad y engaño al final de la historia. Si no me equivoco, habla del cambio del carácter de los postreros hombres, de la maldad y todo eso, que prácticamente estamos viviendo esta etapa ahora, hoy en día. 2, describe términos apocalípticos como el justo juicio de Dios que acompañará la segunda venida de Cristo, que son semejantes al libro de Apocalipsis. Emplea términos bien particulares para hablar de lo que es el anticristo, que no va a encontrar usted en otra parte de la Biblia. ¿Cuáles son esos dos términos? Hombre de pecado e hijo de perdición. Es en esta carta donde Pablo habla de esos, esas palabras, esas frases para referirse al anticristo, que solo ahí usted las va a encontrar. Hijo de perdición y hombre de pecado, ¿sí? Para referirse a lo que es el anticristo. Enseñanzas teológicas. La exhortación de Pablo está enfocada a la preparación de la iglesia para la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerdan antes que ese era el mensaje central? Cristo viene, Cristo sana, Cristo salva. Había una proclamación de la segunda venida de Cristo y casi ya no se predica de eso, pero es un mensaje que sigue siendo vigente para nuestros tiempos. Número 2, el triunfo de Cristo envolverá su regreso personal a la tierra para destruir al anticristo o hijo de pecado o hijo de perdición, como les decía anteriormente, y para recompensar a sus santos. Y si no me equivoco, por último, los 3 acontecimientos notables que enunciarán el regreso del Señor son una repentina aceleración de la apostasía, es decir, creyentes abandonando la fe, yéndose para otros lados, y eso se está viendo hoy en día, apartando a los creyentes de la piedad. 2, el retiro de la influencia que las detiene. 3, la completa revelación de la encarnación del mal que será animada por Satanás en su carácter de opositor, exaltándose a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios. La maldad ha aumentado de una manera brutal. Y mire, solo para que tenga una muestra, hoy estaba viendo, no sé si la noticia era de hoy o de ayer, una persona atropelló a un grupo de migrantes en Estados Unidos, mató a 7, hirió a 12, solo porque eran migrantes. ¿No le parece a usted que eso es una maldad pura? Aquí en Ecuador se han estado viendo cosas terribles, brutales, cosas que no pensaron nunca que iban a pasar. Sabe que aquí en Ecuador, busque las noticias y de paso le pongo esta carga en su corazón. Ore mucho por nosotros, ore mucho por la iglesia, ore mucho por el Ecuador. Aquí ya se está haciendo lo que en otros países se ha vivido. Por ejemplo, en mi país, Daniel es testigo de esto, lo que allá se llama impuesto de guerra, que hace años está eso, aquí se llama la vacuna. En Honduras hasta las iglesias son extorsionadas para que no les haga daño. Yo conozco pastores que tienen que pagar dinero a los delincuentes para que no les haga daño. De hecho, conocí a un pastor de Honduras, amigo, que se tuvo que ir de Honduras porque lo secuestraron y le dijeron lo siguiente: porque sos pastor y sos siervo de Dios, no te vamos a matar porque nosotros matamos a la gente que secuestramos cuando nos dan la plata, y porque sos pastor solo te vamos a cortar un pedacito del dedo. Y le cortaron un pedazo del dedo.
Un pastor amigo, no me lo contaron, yo conozco al pastor, ¿sí? Y él se tuvo que ir del país. El hermano Luis, papá. Ay, sí, pastor, usted Sí, lo debe lo conocer, conocí pastor Luis también. Herrera, sí. Yo lo conocí con él, fuimos amigos, de hecho trabajamos juntos en educación y fue bien fuerte ese caso, ¿ya? Y lo otro, aquí en Ecuador se están poniendo bombas con dinamita en varios lugares, en las calles, en los centros comerciales, en la maldad está proliferando de una manera tan brutal y hay zozobra, hay miedo en la población, oramos constantemente para que Dios nos guarde, pero lo que dice el texto, la maldad se va a aumentar y el amor de muchos se va a enfriar. Ya estamos viviendo esos tiempos. Y que de los otros países, ¿verdad? Otros países que hay otro tipo de grados de maldad brutal, ¿ya? Y también esta carta también habla de 3 señales de una iglesia saludable. Mire cuáles son las señales de una iglesia saludable según Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Una fe estable, una fe fuerte. 2, un amor ascendente, es decir, un amor que va creciendo, ¿sí? Que va madurando. Y número 3, una constante perseverancia. Daniel dijo algo con el tema de la persecución. Mire, la iglesia entre más perseguida fue en la historia, más se multiplicó y más creció. Ay, ojalá que no sea así la ecuación, ¿verdad? Y que sea para que venga un verdadero avivamiento para este tiempo, necesitemos una persecución. Ojalá que no sea esa la ecuación. Pero esa es la idea que se transmite desde lo que es la carta de segunda de Tesalonicenses. Así que, colorín colorado, como dijo aquel, conmigo este cuento se ha acabado. Déjenme terminar de grabar para que cerremos.